Hola a todos, en este video vamos a continuar con la unidad de cañerías. En particular vamos a seguir viendo los cálculos de caída de presión, en este caso de accesorios, porque ya vimos cómo calcular la caída de presión en tramos rectos y vamos a continuar con los otros temas de la unidad. Entonces, dijimos que cuando planteamos el balance de energía mecánica en un sistema de cañerías, tenemos que ver cómo calculamos las pérdidas por fricción, porque tenemos instrumentos para medir la presión, para medir el caudal y en consecuencia la velocidad, y por supuesto para medir la altura o niveles en los distintos puntos de nuestro sistema, pero aún no conocemos cómo calcular estas pérdidas. La clase anterior vimos cómo calcular la pérdida por fricción en tramos rectos, que principalmente se debe a fricción con la pared, y en esta clase vamos a ver cómo calculamos las pérdidas de presión por fricción en los accesorios, ¿sí? ¿Cuáles son los accesorios que podemos encontrar en una cañería? Bueno, un poco ya estuvimos hablando de esto, pero las cañerías necesitan doblar, por lo tanto va a haber codos, ¿sí? Estos son codos de 90 grados, codos de 45 grados, también puede haber curvas, uniones, que son los niples, ¿sí? O conexiones, tapones, uniones de este otro tipo, bridas, reductores, T's para derivar el flujo, en fin, aquí tienen una serie de accesorios, no son los únicos que existen, son tan solo algunas variantes, y aquí los tienen también a los accesorios vistos no en esquemas, sino en fotos reales, ¿sí? ¿Cómo hacemos entonces para estimar la pérdida que provocan cada uno de estos accesorios cuando los tenemos en una cañería? Bueno, nosotros vamos a utilizar un método que se denomina método de Crane. Crane es una compañía que fabrica todo tipo de accesorios para cañerías y elaboró una forma de cuantificar la caída de presión en accesorios. ¿Qué es lo que dice el método de Crane? Básicamente dice que la pérdida en metros de cada accesorio va a estar dado por una constante típica de cada accesorio por la velocidad al cuadrado dividido 2 dividido la aceleración de la gravedad, donde lo que nos provee Crane es un valor para cada accesorio que tenemos en forma de tabla o de gráficos, como los tenemos en el anexo, ¿sí? Si nosotros vamos al anexo de la materia, luego de la tabla de propiedades de caños, que ya vimos la clase pasada cómo se utiliza y para qué sirve, tenemos los coeficientes de resistencia para accesorios del método de Crane, ¿sí? Permítanme agrandar un poquito, así lo pueden ver bien, ¿sí? Estas tablas que vienen a continuación son las que reportan los K o los coeficientes de resistencia para accesorios en función del método de Crane. Entonces, ¿cómo hizo esta compañía para calcular estas constantes? Bueno, utilizó un método muy sencillo, o sea, experimentalmente determinó cada una de estas constantes. En una cañería, ¿sí? Por la que hace circular un cierto fluido, seguramente agua, coloca el accesorio al cual se le quiere medir la constante o el coeficiente de resistencia, es decir, esta acá, por ejemplo, coloca en este lugar un codo a 90 grados, un codo a 45 grados o el accesorio que desee medir. Y lo que hace es hacer circular un cierto caudal de fluido por esta cañería, ¿sí? Un caudal determinado, y mide la presión antes y después del accesorio. Por supuesto, cuando el fluido pasa por el accesorio, pierde presión, ¿sí? ¿Por qué pierde presión? Justamente por la presión asociada a la pérdida por fricción en este accesorio. Entonces aquí tenemos mayor presión que después del accesorio. Entonces, se mide el delta P o la caída de presión asociada a ese accesorio y sabemos que la caída de presión dividido el peso específico, es decir, dividido la densidad por la aceleración de la gravedad, es la pérdida por fricción en metros.
O sea, es esta ecuación que tenemos aquí, esta expresión. Una vez que conocemos esto, porque lo medimos experimentalmente a través de la caída de presión que genera el accesorio, podemos despejar la constante específica para este accesorio en particular, conociendo la velocidad que tiene el fluido en la cañería. ¿Cómo obtenemos esta velocidad? Bueno, haciendo el caudal de fluido dividido el área de la cañería en la cual se encuentra inserta el accesorio, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo, ¿sí?, de lo que tienen en el anexo. Por ejemplo, el método de Crane lo que nos dice es que para los codos a 90 grados, que son los que tienen aquí, la constante de los codos vale 30 por Ft. Para codos a 45 grados, como son los que tienen en este esquema, la pérdida es menor, ¿sí? Un codo a 45 genera menos pérdida que un codo a 90 porque el cambio de dirección es más suave, ¿sí? El cambio de dirección del fluido es más gradual. Por lo tanto, la constante de pérdida de carga en ese caso vale 16 por Ft en vez de 30 por Ft, que es lo que leemos para un codo a 90 grados. Ahora bien, ¿qué es este Ft? Bueno, es el factor de fricción para cañerías de acero comercial limpio con flujo en zona de completa turbulencia. Es decir, es el factor de fricción para flujo completamente desarrollado y lo pueden leer a partir de esta tabla que les reporta también el método de Crane, ¿sí? Si volvemos al anexo, vemos que lo primero que tenemos cuando comenzamos a enumerar las constantes que tienen los distintos accesorios, lo primero que nos aparece es esta tabla que les mostramos aquí. Es decir, es la tabla para estimar el Ft o el factor de fricción a partir del cual se determinan las constantes de pérdida para cada accesorio. Entonces, este Ft, ¿cómo lo averiguamos? Bueno, lo que tenemos que saber es cuál es el tamaño nominal o el diámetro nominal de las cañerías. Si nosotros tenemos un codo de 90 grados inserto en una cañería de 1 pulgada, vamos a ingresar con el valor de 1 pulgada, es decir, este valor de diámetro nominal, y vamos a leer en esta tabla el factor de fricción para flujo completamente desarrollado, que es 0,023, como aquí lo reporta. Si la cañería en la que tenemos colocado el accesorio es una cañería de 2 pulgadas, por ejemplo, ¿sí? Este es el tamaño nominal de 2 pulgadas o el equivalente en milímetros, 50 milímetros, el factor de fricción que vamos a utilizar es 0,019, que es el que aquí nos reporta la tabla, para estimar la constante de pérdida de carga de todos los accesorios que se encuentran en esa cañería de 2 pulgadas, ¿sí? Estos son solo 2 ejemplos de todos los accesorios que pueden encontrar. Este que está aquí es una T. Les puse particularmente este ejemplo para que veamos cómo funciona. Fíjense que en este caso tenemos 2 opciones de constante, ¿sí? Nos dice que una T genera una pérdida, tiene un coeficiente de pérdida de carga de 20 por Ft o de 60 por Ft. ¿Cuándo usamos cada caso? Bueno, fíjense que la T tiene una rama que es directa, es decir, si el fluido transita en esta dirección, ¿sí? Es decir, si este es mi punto A de entrada a la T y este es mi punto B y yo quiero saber cuál es la pérdida de carga que tengo entre A y B, la pérdida que me va a generar esta T es la correspondiente al flujo por el ramal directo, es decir, por Ft. Ahora, si mi fluido de interés ingresa por la T, pero sale por este extremo de la T, es decir, que cambia la dirección a lo largo de la T, es decir, este es mi punto A del balance y este es mi punto B del balance, lo que voy a considerar es que esta T en realidad me va a generar una pérdida asociada con el flujo por el ramal lateral, es decir, que K va a valer 60 por Ft. Bueno, así ustedes encuentran en la tabla del anexo todas las variantes, ¿sí? Tienen
cómo calcular la constante de pérdida de carga cuando tienen una contracción o una expansión, cuando tienen distintos tipos de válvulas, ¿sí? Válvulas esclusa, válvulas de retención, válvulas globo, y así sucesivamente todos los accesorios o la mayoría de los accesorios que pueden encontrar en una cañería, ¿sí? Aquí están los codos, que son los que acabamos de ver aquí, la T estándar, ¿sí? Que es la que tienen aquí reportado, pero también tienen para curvas, para entradas o salidas de cañerías, etc. Va a haber muchos casos en los cuales no van a tener información específica, ¿sí? Por ejemplo, miremos una de las válvulas más conocidas, ¿sí? Por ejemplo, esto, ¿no? Las válvulas de retención, ya vamos a ver cuál es la función de este tipo de válvulas, pero por ejemplo lo que tienen aquí es que el K vale 400 Ft si beta es igual a 1, o K vale la fórmula 7, que ahora vamos a ver dónde la encontramos, si beta es menor a 1. ¿Qué es beta? Beta es la relación entre este diámetro que aparece aquí, diámetro 1, y este diámetro que aparece aquí, diámetro 2. Si nosotros no tenemos información sobre beta, es decir, no conocemos información sobre estos diámetros, vamos a estimar la pérdida de carga de este accesorio como lo que nos resulte más sencillo, es decir, vamos a asumir algo, por ejemplo, que es 400 Ft, ¿sí? Si tuviéramos exactamente cuál es el diámetro 1 y cuál es el diámetro 2 para poder estimar beta, bueno, ahí vamos a evaluar si beta es igual a 1, efectivamente es 400 Ft, el valor de la constante para ese accesorio, y si no, si beta es menor o igual a 1, iremos a la fórmula 7. ¿Dónde encontramos la fórmula 7? Al inicio, ¿sí? Aquí, debajo de la tabla de los valores de Ft, tienen las fórmulas para calcular el factor K para válvulas y accesorios con reducciones. Es decir, tienen todas las fórmulas que les mencioné después. Fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, vienen, por ejemplo, en nuestro caso, vamos a venir acá y fíjense que es bastante complejo el cálculo de esa constante, porque la fórmula 7 nos dice que, además de depender del beta, depende de la fórmula 2, la fórmula 4, entonces tendremos que venir aquí y mirar cuál es la fórmula 2, cuál es la fórmula 4 para reemplazar todo en esto. Sí, es un método muy, muy preciso, ¿sí? Siempre y cuando contemos con toda la información que necesitamos para evaluar el accesorio. Como les digo, como les decía hace un instante, si ustedes no tienen la información detallada, ¿sí? De los datos geométricos en particular de cada uno de los accesorios, elijo la opción de cálculo más sencilla, que en general siempre es un número por el factor de fricción para cañerías de acero comercial limpio en zona de flujo completamente desarrollado, es decir, el que les reporta la tabla correspondiente. ¿Cómo nos queda entonces la pérdida total de fricción? Tenemos una componente debida a los tramos rectos de cañerías, que ya vimos cómo lo calculamos, ¿sí? Es función de la longitud de la cañería y del diámetro interno, y el factor de fricción, que lo estimaremos con el diagrama de Moody, más las pérdidas, o en este caso serían las constantes de todos los accesorios que tengamos. Cada una de estas constantes, esto es sumatoria, es decir, voy a sumar la K de todos los accesorios que tengo, ¿sí? Si yo tengo 3 codos, van a ser la K de un codo más la K del otro codo, más, o sea, 3 veces los K de codo. Si tengo un codo y una válvula, esto va a ser la sumatoria del K de la válvula más el K del accesorio, todos estimados a través del método de Crane. Y esto multiplicado, o sea, la suma, ¿sí? De estos dos términos multiplicados por la velocidad al cuadrado dividido 2G, todo esto nos va a dar las pérdidas por fricción de los accesorios y cañerías que tengamos en nuestro sistema. Vamos a ver cómo aplicamos, ¿sí? Esto que vimos, es decir, el cálculo de las pérdidas por fricción en un sistema que tiene tramos rectos de cañerías y que tiene accesorios como lo que vemos aquí, pero esto se los voy a dejar en un video aparte, ¿sí? Vamos a continuar con la clase. Esto es a modo digamos ilustrativo. Lo que tienen aquí son valores típicos de velocidad y caída de presión en cañerías, ¿sí? Es muy importante saber
¿Cuál es una velocidad razonable? Si nosotros hasta ahora estamos hablando de velocidades, de caudales, de diámetros de cañería, etc. Bueno, una cañería no puede tener un fluido con cualquier velocidad porque la caída de presión, como vimos, está estrechamente asociada a la velocidad que desarrolla el fluido en la cañería, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son valores de velocidad razonable para líquidos? Bueno, velocidades razonables se encuentran entre 1 y 3 metros por segundo cuadrado. Es decir, si yo calculo la velocidad que tiene el fluido en mi cañería como el caudal que circula por la cañería dividido el área de esa cañería, y esta velocidad me da entre 1 y 3 metros por segundo, entonces me va a generar una pérdida de fricción, una caída de presión por fricción razonable y que va a ser manejable con las bombas disponibles en el mercado. ¿Sí? Entonces, para tener una idea de cuál es una velocidad de líquido razonable, ¿sí? Esto es un parámetro muy importante a tener en cuenta. Y de igual forma, esta es la caída de presión en kilopascales, es decir, 0,5 por mil, ¿sí? Sería en kilopascales por metro, o sea, por cada metro de cañería, ¿sí? Por cada metro de cañería que tengo, ¿sí? Si esto es un metro, una caída de presión razonable es, en ese tramo de un metro de cañería, 0,5 kilopascales, ¿sí? O, bueno, 500 pascales sería, ¿sí? Ahora, si lo que yo tengo en el interior de mi cañería es un gas o es vapor, la velocidad es mucho mayor, ¿sí? Una velocidad razonable es entre 15 y 30 metros por segundo. ¿Por qué son mayores las velocidades que se aceptan en las cañerías para gases y vapores? Pues porque el caudal, ¿sí? Esto recuerden que el caudal es metros cúbicos por hora. Los gases ocupan mucho más volumen que los líquidos, ¿sí? Esto es un volumen de líquido, por ejemplo, y esto es un volumen de gas y la masa es la misma. Supongamos que esto es 1 kilo y esto es 1 kilo, ¿sí? 1 kilo de agua líquida me ocupa mucho menos volumen que 1 kilo de agua como vapor. Entonces, un volumen mayor por un caño del mismo diámetro, ¿sí? Un caudal mayor, ¿qué me va a generar? Pues una velocidad mucho mayor, ¿sí? Entonces, las velocidades de gases son entre 15 y 30 metros cúbicos por segundo y el vapor de agua a alta presión, es decir, a 8 atmósferas o más, ¿sí? Un bar es una atmósfera aproximadamente, admite velocidades entre 30 y 60 metros por segundo. Entonces esto es para que tengamos una idea de cuáles son los valores de velocidad razonables que podemos tener en una cañería. Ahora, las cañerías en general se encuentran asociadas entre ellas, ¿sí? Es muy raro que nuestro sistema sea una única cañería, sino lo que vamos a tener son sistemas de cañerías, es decir, agrupamientos de cañerías, ¿sí? ¿Cómo pueden estar agrupadas las cañerías? Bueno, pueden estar en serie. ¿Qué es en serie? En serie es una cañería después de la otra, ¿sí? Por ejemplo, lo que tenemos aquí son 3 cañerías diferentes, una después de la otra, ¿sí? Tenemos la cañería 1, luego la cañería 2, luego la cañería 3. Cada una de estas cañerías tiene sus propias características. Puede tener una cierta longitud, un cierto diámetro, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos que las 3 cañerías tienen aparentemente la misma longitud, pero tienen diferentes diámetros. Estas son cañerías en serie, ¿sí? Es una cañería después de la otra. Y lo que tenemos es un cierto caudal de fluido que ingresa a la primera cañería y ese mismo caudal de fluido circula por todas, ¿sí? Por las 3 cañerías y sale por nuestro punto B. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en sistemas de cañerías en serie? Bueno, algo que parece muy obvio, pero es que el caudal es constante, es decir, el mismo caudal, ¿sí? Que ingresa a la cañería es el que vamos a llamar caudal 1, es decir, el caudal que circula por la cañería 1, es el caudal 2, que es el caudal que circula por la segunda cañería, y es igual al caudal 3 o caudal que circula por el tramo 3 de cañería, ¿sí? Todos, o sea, el caudal que circula es el mismo en toda la cañería. Si yo en la entrada tengo 20 metros cúbicos,
por segundo de fluido, en la salida también voy a tener 20 metros cúbicos por segundo de fluido, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con la pérdida de carga? Es decir, la caída de presión que tengo a lo largo de toda la cañería, ¿sí? Si yo planteo el balance de energía mecánica entre el punto A y el punto B, ¿qué voy a tener? ¿Qué tengo en el punto A? Bueno, tengo la energía de presión, energía cinética, acorde a la velocidad que tenga el fluido en el punto A, la energía potencial, todo eso va a ser igual a ¿qué? A la energía de presión, más la energía cinética, más la energía potencial del punto B, más todas las pérdidas que haya tenido para ir desde A hasta B. ¿Cuáles son las pérdidas por fricción para ir desde A hasta B? Y bueno, es la pérdida por fricción que me genera la cañería 1, más la pérdida por fricción que me genera la cañería 2, más la pérdida por fricción que me genera la cañería 3. Es decir, la pérdida de carga por fricción total es la suma de las pérdidas por fricción de cada tramo. La pérdida por fricción de A a B es HF1 más HF2 más HF3. ¿Dónde? ¿Cuáles son estas pérdidas? Y bueno, son las pérdidas asociadas a cada tramo de cañería, ¿sí? Es decir, van a ser el factor de fricción de la cañería 1 por la longitud 1 dividido el diámetro interno 1 por la velocidad de la cañería 1 dividido 2 dividido G, y así con cada uno de los tramos. O sea, cada una de estas pérdidas va a tener, ¿sí? Si nosotros tenemos esta cañería que tiene 3 tramos con distinto diámetro, ¿sí? Y la misma longitud, este es el diámetro 1, este es el diámetro 2, este es el diámetro 3, o sea, estos son los diámetros, ¿sí? De cada una de las cañerías, y L1 es igual a L2, es igual a L3, pero diámetro 1 es mayor y diámetro 2 es mayor a diámetro 3. La pérdida por fricción del tramo 1, ¿qué va a ser? El factor de fricción del tramo 1 por la longitud 1 dividido el diámetro interno de la cañería 1, siempre recuerden que tenemos diámetro interno, por la velocidad en el tramo 1 al cuadrado dividido G. La pérdida por fricción del tramo 2 va a ser el factor de fricción del tramo 2 por la longitud de la cañería 2 dividido el diámetro interno de la cañería 2, velocidad 2 al cuadrado dividido 2G. Y la pérdida por fricción de la cañería 3 va a ser el factor de fricción de la cañería 3 por la longitud de la cañería 3 dividido el diámetro interno de la cañería 3, velocidad 3 al cuadrado dividido 2G. El factor de fricción de la cañería 1 va a depender ¿de qué? De la rugosidad relativa del material de la cañería 1 dividido el diámetro de la cañería 1 y del Reynolds de la cañería 1, ¿sí? El factor de fricción de la cañería 2 va a depender de la rugosidad de la cañería 2, que si el material es el mismo, va a ser la misma que la de la cañería inicial, pero esto no necesariamente siempre es así, ¿sí? Lo tenemos que evaluar. Dividido el diámetro interno 2 y la rugosidad, ¿sí? El Reynolds de la cañería 2, el factor de fricción 3 va a depender de la rugosidad relativa de la cañería 3 y el Reynolds de la cañería 3. Cada uno de estos tramos va a tener asociada una velocidad diferente siempre y cuando siempre y cuando el diámetro de las cañerías sea diferente. ¿Cómo voy a calcular cada una de estas velocidades? Pues haciendo el caudal dividido el área de la cañería correspondiente, ¿sí? Si yo el caudal total lo divido por el área 1, voy a obtener la velocidad 1. Si yo el caudal lo divido por el área 2, voy a obtener la velocidad 2. Si yo el caudal lo divido por el área 3, voy a obtener la velocidad 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Así es como calculamos entonces las pérdidas de carga en cada uno de los tramos de cañería. Bien, ¿cuál es la otra configuración de cañería que podemos tener? Bueno, pues las cañerías en paralelo, es decir, que las cañerías estén en paralelo, ¿sí? Como tienen aquí, por ejemplo, este es un sistema que tiene 3 cañerías en paralelo, o sea, viene el fluido por aquí
y llega al punto A y el fluido se divide en 3 tramos de cañería, ¿sí? 3 es un ejemplo, se puede dividir solo en 2 o en 5 tramos, ¿sí? Pero bueno, son cañerías en paralelo, o sea, el caudal llega a un punto en el cual se divide en distintos tramos de cañería. Y luego, por ejemplo, como tienen aquí, se puede volver a juntar en otra cañería más adelante, ¿sí? ¿Qué particularidad tenemos que tener? Bueno, que en este caso el caudal total es la suma de los caudales en cada rama, ¿sí? Fíjense en las cañerías en serie cómo era el caudal. El caudal es igual en todas las ramas. Aquí el caudal total es el Q1 más el Q2 más el Q3. Es decir, el caudal total, si por acá circulan 50 metros cúbicos por segundo, este caudal va a ser la suma del caudal 1 más el caudal 2 más el caudal 3. O sea, Q1 más Q2 más Q3 me van a dar 50 metros cúbicos, pero se van a repartir de manera diferente en estas cañerías, ¿sí? Esto que tenemos aquí es lo que llamamos el balance de masa global, ¿sí? El balance de masa, es decir, sumamos todas las entradas y salidas que tenemos en nuestro sistema. La masa, como la energía, permanece constante, ¿sí? Yo no puedo crear masa o destruir masa. Entonces, la masa total que tengo tiene que ser la masa de cada una de las ramas individuales que tengo, o lo que es el equivalente, el caudal total, tiene que ser la suma de los caudales individuales. Ahora, ¿qué pasa con las pérdidas, ¿sí? O la caída de presión? Bueno, fíjense que si nosotros queremos plantear el balance de energía mecánica entre A y B, tenemos 3 opciones distintas, ¿sí? ¿Por qué? Porque una opción va a ser la pérdida de carga que tengamos si el fluido va por la rama 1, ¿sí? Pero otra opción para calcular la caída de presión es ir por la rama 2, o sea, el fluido tiene opciones, ¿sí? Una vez que llega al punto A, dice o voy por 1, o voy por 2, o voy por 3. ¿Sí? El fluido se divide y una parte va por una rama, otra parte va por otra rama y otra parte va por otra rama. Entonces, se pueden plantear tantos balances de energía mecánica como ramas tengamos. Observemos, por ejemplo, el balance de energía mecánica del fluido que va por la rama 1, ¿sí? Vamos a mirar solamente el fluido que va por arriba, ¿sí? ¿Cómo es el balance de energía mecánica entre A y B? Y bueno, ese balance nos va a decir que en el punto A vamos a tener la presión de A dividido el peso específico más la velocidad del fluido en el punto A más la energía potencial del punto A. Eso tiene que ser igual a la presión en el punto B dividido el peso específico más la velocidad en B al cuadrado dividido G más la energía potencial del punto B más las pérdidas por fricción que tengamos en la rama 1, porque vamos a estar mirando al fluido que va a circular por la rama 1, ¿sí? Ahora bien, ese no es el único balance que podemos plantear. Podemos también plantear el balance en la rama 2, ¿sí? Como lo tienen aquí, fíjense, el balance en la rama 2, ¿qué nos dice? Y bueno, que la energía que tenemos en el punto A, en realidad es la misma que tenemos en el balance que acabamos de plantear. La energía que tenemos en el punto B también es la misma, ¿sí? Nada más que las pérdidas por fricción son aquellas asociadas al fluido circulando por la rama 2, ¿sí? Estas pérdidas por fricción van a ser las que genere el fluido de la rama en la que estamos planteando el balance. Y lo mismo para el balance de energía mecánica planteado en la rama 3, ¿sí? Si miramos cuál es la energía en el punto A, es la presión en A, la energía de presión más la energía cinética más la energía potencial del punto A tiene que ser igual a la energía de presión, la cinética y la potencial del punto B, más las pérdidas por fricción que tengamos al circular por la rama 3. Ahora, ¿qué es lo que vemos entonces? Y bueno, que si nosotros queremos, por ejemplo, miremos el primer balance. Si queremos calcular cuánto es la presión en A menos la presión en B, es decir, la pérdida por presión, ¿sí?, que tenemos, primero, si las ramas están horizontales, las alturas son 0, ¿sí? O son iguales, no hay diferencia de altura entre las dos ramas. Y si el diámetro de la cañería A es igual al diámetro de la cañería B, la velocidad en A es igual a la velocidad en B, ¿sí? Entonces estas velocidades se cancelan porque las tenemos a ambos lados de nuestra ecuación. Entonces
¿Cuánto es la presión en el delta de presión, la caída de presión? Y bueno, presión en A menos presión en B dividido gamma es igual a las pérdidas por fricción que tengamos en la rama 1. Es decir, el delta P entre A y B es igual a las pérdidas por fricción de la rama 1. El delta P entre A y B también es igual a las pérdidas por fricción de la rama 2. Y el delta P entre A y B también es igual a las pérdidas por fricción de la rama 3. O sea, ¿qué es lo que acabamos de concluir? Que las pérdidas de carga por fricción son iguales en cada rama, ¿sí? No importa si el fluido va por la rama 1, o va por la rama 2, o va por la rama 3, las pérdidas por fricción que van a generar, ¿sí?, el fluido circulando por esa rama va a ser la misma, ¿sí? Si yo voy a ir de A a B por la rama 1, voy a perder, supónganse, 20.000 pascales. Si voy por la rama A, del punto A al punto B por la rama 2, también voy a perder 20.000 pascales. Y si voy del punto A al punto B por la rama 3, también voy a perder 20.000 pascales, aunque las ramas sean distintas, ¿sí? Estas ramas pueden tener distinto diámetro o distinta longitud, pero la caída de presión total que me van a generar va a ser la misma, ¿sí? Yo voy a salir del punto A y voy a llegar al punto B perdiendo la misma energía. No importa si esta cañería sigue este trayecto o si sigue este trayecto o si sigue este trayecto que tengo aquí, ¿sí? Todas, la cañería 1, la cañería 2 y la cañería 3, me van a generar el mismo delta P. O sea, el delta P entre A y B va a ser igual al delta P de 1, que es igual al delta P de 2, que es igual al delta P de 3, ¿sí? Si lo estoy haciendo en metros, esto es delta P dividido peso específico, ¿sí? Es lo mismo que sucede en nuestras casas, por ejemplo, seguramente alguna vez les pasó que se están bañando y si alguien abre la canilla, ¿qué pasa con el agua? Y bueno, sale menos caudal de agua. ¿Qué es lo que sucede en ese caso? El agua, ¿sí?, de nuestras casas sale del mismo lugar, sale del tanque de agua, donde la presión es la misma. No importa si el agua va a ir a la canilla de la cocina o si va a ir a la ducha, la caída de presión va a ser la misma, porque el agua va a salir del tanque, que se encuentra a igual presión, y va a salir por la canilla, que va a estar a presión atmosférica, y va a salir por la ducha, que también va a estar a presión atmosférica. El delta P total es el mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar en estas cañerías si son diferentes? O sea, ¿qué es lo que va a cambiar en las cañerías de nuestras casas si una es el agua que va para la canilla y otra es el agua que va para la ducha? Y bueno, lo que va a cambiar es el caudal que circula por cada una de ellas, ¿sí? El caudal 1 va a ser distinto que el caudal 2, va a ser distinto que el caudal 3, si los tramos son diferentes. ¿Eso cómo lo vemos? Bueno, pues mirando cómo calculamos cada uno de estos términos de caída de presión, ¿sí? Esto ya lo vimos, cada una de las pérdidas por fricción, ¿qué son? Son función de la longitud, el diámetro y la velocidad que tiene el fluido en esa cañería en particular. Si la longitud o el diámetro o ambos a la vez son diferentes entre cada uno de estos tramos, la única forma de compensar estas diferencias para que la pérdida, o sea, el HF me quede igual, o sea, el HF valga lo mismo, 5 metros, 5 metros, 5 metros, por ejemplo, es que cambie la velocidad que tiene el fluido en esa rama en particular, ¿sí? Es decir, va a cambiar el caudal que circula en cada uno de esos tramos. De nuevo, ¿cómo vamos a averiguar entonces cada uno de esos caudales? Planteando la igualdad, o sea, planteando que la pérdida de carga o la fricción, ¿sí?, en cada uno de los tramos es igual, y también sabiendo que los caudales no pueden ser cualquiera, sino que la suma de los caudales individuales me tiene que dar el caudal total, como nos dice el balance de masa global. De nuevo, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Vamos a resolver este ejemplo donde vamos a ir del punto A al punto B
pasando por dos ramas de cañerías que se encuentran conectadas en paralelo, ¿sí? Esta rama superior se encuentra en paralelo con la rama inferior y luego se unen y están en serie con este tramo de cañería. Esto les voy a dejar un video, ¿sí? Donde vamos a resolver este problema de ejemplo y aquí terminamos esta segunda clase virtual de cañerías.